El otro día la ilustradora y todas nuestras invitadas, así que aquí hay revistas y tijeritas para que... mirando las revistas. O sea, no es un tener, pero No, está invitada a verla. Me gusta un artículo Claro, recortar alguna cosa que te pueda interesar, Diana. Yo sé que tú estás más vinculada al mundo de la música, pero también nos interesa harto conocerte como letrista, que es por el motivo por el cual te consideramos también parte de este ciclo de entrevistadas. Entonces, tú eres músico de Quilpué, ¿cierto? Bastante activa en la última década, diría yo, ¿ah? Porque llevas hartos años trabajando, has integrado distintas bandas y has hecho una pasada por instancias internacionales, estuviste viviendo en Francia y ahora estás haciendo una escuela, levantando una escuela acá en la comuna de Quilpué. Ese es mi último proyecto. Ese es tu último proyecto. ¿Cómo va eso? Mira, bien, hace tiempo que yo tenía la inquietud de abrir una escuela de música en Quilpué, porque no hay. Y claro, está el liceo artístico, están las actividades que se hacen en la municipalidad, pero no hay ninguna escuela como independiente, digamos. Y siempre pensando como en proyectar, y en Quilpué, que es la ciudad donde yo siempre vivía, bueno, salvo esos años que me fui, pero nací y criada. Entonces, contenta con el proyecto y cómo se han dado las cosas y la gente que ha confiado en nosotros. Ya tenemos hartos alumnos, estoy trabajando con varios profes y esperamos en un futuro no tan lejano poder tener nuestro propio espacio, porque ahora estamos en un lugar arrendando el espacio para las clases. Cuéntanos ahí dónde está el espacio, cómo funciona, Mira, hace cuánto están. Estamos funcionando en la Escuela Comunumo, que la Escuela Comunumo es una escuela libre que funciona donde antiguamente funcionaba el jardín La Granja del Sol. Ya. Y ellos nos han facilitado el espacio por las tardes de lunes a sábado, y nosotros funcionamos con la escuela ahí con diferentes clases de diferentes cosas. ¿Y va enfocado a personas de qué edad? De todas las edades, es abierto a toda la comunidad, niños, adultos, etcétera. Yo trabajo con preescolar los sábados, tenemos violín, guitarra, ukelele, charango, piano, canto popular para adultos y niños, creo que eso es todo. Hay batería, tenemos para adultos y para niños también. ¿Desde qué edad, Diana? Mira, por ejemplo, lo que hago yo, que es iniciación musical, parte desde los 2 años, porque en realidad yo no quería partir tan chico, nosotros partíamos de los 7 años, haciendo un taller, pero resulta que hay demanda de padres y niños chiquititos que no los reciben en ninguna parte, porque en realidad no es tan fácil trabajar con niños tan pequeños. Como una iniciación, que estimula los sentidos, ¿no es cierto? Y que les abre a ellos como el mundo musical, que es muy interesante además, porque es importante en los primeros años de la etapa del crecimiento de un niño, el poder, o una niña, interactuar con la música, digamos. Y me imagino hay harta percusión, ¿no? Percusión, son muy chiquititos. Rítmica corporal, un acercamiento a la música en todos los ámbitos, en la grafía también musical, en el canto y la voz, que es lo más importante, porque finalmente es lo que va a desarrollar el oído, el canto. ¿Y esto está vinculado con este proyecto de familiar que tienen ustedes de música para niñes? O sea, niños? todo parte un poco de ahí, porque la banda, bueno, el personaje que tengo yo, que es Diana Rex, que es música para la infancia, sí. Evidentemente que me abre todo un mundo que tiene que ver con la pedagogía, enfocado en los niños y niñas, y en el mundo musical, y las carencias que a veces hay en cuanto a la educación musical en nuestro país. Entonces como que hace una búsqueda, y evidentemente que tiene una relación lo que estoy haciendo con la escuela, con mi experiencia como profesora. Pero ¿cómo llegaste tú a esta música para chiques en general? Porque, no sé, yo ahí veía que hablabas que, claro, tú tuviste has tenido una formación
desde lo formal muy rigurosa. Sí. Y uno puede pensar, no sé, hacías música docta o música clásica, música seria, y de pronto incursionaste en este otro espacio con letras más sencillas, con una composición que llegaba más a la comunidad en general. Pero ¿qué pasó en ti desde tu trayectoria en lo personal, en lo íntimo? Lo que pasa es que yo creo que la música que yo hago tiene un dejo de infantil. Yo soy un poco infantil, pero en el buen sentido de la palabra. Y de ahí, o sea, es una cosa como natural, como que a los niños siempre les ha llamado la atención mis canciones. No eran canciones para niñas y niños, ¿ya? Cuando yo hacía música, qué sé yo, latinoamericana, qué sé yo, siempre tenían un color que le llamaba la atención a los niños y niñas, lo cual me lo hizo notar, bueno, yo me daba cuenta que se acercaban, pero me lo hizo notar Hugo Moraga, que es un cantautor chileno. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ojo ahí, me dijo, ahí deberías tú darle importancia a ese color de tu música y ver por ahí. Y bueno, y después trabajando como profesora en la necesidad de buscar material para ciertos eventos en el colegio, me encontré con que faltaba música como que hablara de ciertas temáticas que se tratan en el colegio. Entonces naturalmente empecé a crear canciones. Oye, una canción para el Día del Agua, el Día de la Tierra, para Como esas la temáticas dices tú que discriminación. faltaban, esas temáticas... O sea, pero no es que faltaran canciones, sino que yo soy muy, como, por decir, mañosa para encontrar cierto tipo de estética en la música que sea de calidad. Y lamentablemente cuando uno busca en YouTube hay mucha música para la infancia, hoy hay mucha más calidad, pero en el tiempo, o sea, hace unos 10 años atrás yo buscaba y encontraba música que a mí por lo menos estéticamente me parecía pobre para yo compartirla con los niños en la sala, digamos, en ese momento de aprendizaje. Entonces empecé a crear yo misma canciones y finalmente me di cuenta que a los niños les gustaba y que funcionaban y ahí se fue dando. ¿En qué momento empezaste a escribir? ¿Tú siempre escribiste? ¿En algún minuto fue la música primero? ¿Cómo empezaste a escribir los textos de tus composiciones musicales? La verdad es que yo de chica escribía poemas cuando era chica, como, no sé, pues estaba en el colegio, en básica, y escribía obras de teatro que luego actuábamos en el colegio y eran poemas así bien desgarradores, como, bueno, cuando con las vivencias de la adolescencia. De amor. De amor, de amor y desamor. Escribía de naturaleza, un montón de cosas. Siempre escribía mucho. Y yo no compuse música hasta que entré a la universidad. Y ahí empecé a componer y ahí empecé a hacer canciones en la universidad. Descubrí que, si junto estas dos cosas que me gusta hacer, salen canciones. Pero siempre escribiste. Siempre escribí de chica. Pero, o sea, nada profesional, sino que yo escribía mis diarios, escribía mucho, sí. Pero poesía ¿Y esos diarios, por ejemplo, los conservas o se perdieron en el tiempo? Hay algunas cosas que conservo, sí. ¿Y qué te pasa, Diana, cuando tú vuelves a esa Diana de esa otra época y te redescubres en esos textos? Me doy cuenta que finalmente no he cambiado mucho, uno evoluciona según la etapa, pero sí, es como la misma persona que ahora ya escribe refiriéndose a otras vivencias, a otras cosas que uno va viendo, pero esa es... Yo siento que el escribir para mí siempre ha sido una necesidad de expresión y personal, no siempre era para compartirla, sino que personal, pero también me gustaba mucho el teatro, entonces también escribía obras o sketch o cosas así que llevábamos a cabo en el colegio. ¿Y en otra expresión del arte has incursionado? ¿O el teatro. En el teatro. Y también, bueno, no solamente como a manera de hobby y todo, pero a mí me gusta mucho dibujar, pintar y hago mis cosas ahí, pero en las cuatro paredes, digamos, solita ahí en mi casa, pero sí, me gusta mucho las artes en general. ¿Y cómo ha sido o cuáles han sido tus referentes musicales mujeres? Bueno, que suene como y de arte en general. Como que la gente puede decir lo mismo de siempre, pero a mí mi gran referente es Violeta Parra. Yo hubo una época en que siempre me ha gustado de chica, pero hubo una época sobre todo en que yo me sumergí en las canciones de Violeta.
Y ahí es donde uno empieza a descubrir la riqueza de la música de Violeta Parra y la genialidad de Violeta Parra, los textos y la música en sí. Yo creo que es algo que no creo que se repita, yo siempre lo digo, porque yo creo que es irrepetible. Yo creo que la genialidad de Violeta Parra es irrepetible. En cuanto a todo, a cómo ella ve, o sea, las canciones que ella hace, los textos, son basados en cosas que ocurrieron hace muchos años, pero hoy uno las canta y están tan presentes en la actualidad como en el pasado. Entonces son cosas que realmente es como una visionaria. Yo encuentro que no hay otro artista. Bueno, sí, hay alguien que yo pero que no es mujer, pero que yo encuentro que también las letras, los textos de Jorge González, por ejemplo, en las canciones, son increíbles. O sea, el peso que tiene, yo creo que aquí no se le da, sí, se le da una importancia a los prisioneros como la banda, pero a los textos de Jorge González yo encuentro que son también muy, muy valiosos como autor, como escritor, como texto en sí. ¿Y eso cómo lo ves reflejado en tu trabajo musical? O sea, ¿tú lo logras identificar, por ejemplo, esa herencia o ese referente que es la Violeta, que es Jorge González? ¿Lo identifica en tu trabajo? Yo creo que, sin duda alguna, Violeta Parra es una influencia inherente a los músicos chilenos. O sea, yo creo que en todo hay algo de Violeta, porque ella fue muy adelantada además a la época en cuanto a composición. Sin ir más lejos, El Gavilán, por ejemplo, es una obra que yo siento que está entre lo docto y lo rockero, como que es como... Claro. Entonces yo creo que sí, pues uno ve, evidentemente, todos estamos influenciados por todo, pero yo creo que Violeta Parra influencia la música de todos los músicos y compositores, o autores y compositores de nuestro país. Yo creo que no es indiferente a nadie. Y Diana, ¿y quiénes fueron las personas que a ti te llevaron al mundo del arte? Y en el caso de la lectura, o sea, uno antes de componer escucha, no sé, ¿alguien te llevó al mundo de la creación de tu familia, alguien cercano? ¿Quiénes fueron esas personas? Bueno, sin lugar a dudas, mi referente familiar fuerte es mi papá, que es muy, yo creo que es un músico frustrado, porque él estudió música, no terminó, pero él escribe, él es periodista de profesión, y él es muy creativo, tiene una imaginación muy grande. Yo creo que de chica él me influenció siempre a crear, a contar historias, a inventarlas así en el momento. Entonces yo también soy muy buena para... No, ahora no te estoy contando. Pero soy buena para inventar historias, así como lúdicamente, y eso me ha facilitado también el trabajo. Claro, no soy mitómana. No soy mitómana, no, hay que ser no, pero eso me ha facilitado mucho la creatividad y la improvisación para trabajar con la infancia. Actualmente, eso me ha ayudado mucho. Y mi hermana también, en mi familia hay varios músicos, entonces en realidad es como una influencia, como que no que alguien me dijo, oye, tienes que estudiar, sino que se fue dando, como que en mi familia hay muchos artistas, músicos, es algo natural, entonces se dio nomás. Y en este habitar por Quilpué, que tú decías, bueno, me quedaba acá, soy quilpueína, a pesar de que he salido, entrado, pero ¿cómo es tu vínculo con otras personas, con otras colectivas que están en el mundo de la creación? ¿Te vincula? ¿Y cómo ves esos espacios llamados culturales, no? Sí, me vinculo, mira, como yo me fui hartos años, mi mundo como musical estaba más en Santiago, y yo me fui muchos años, estuve 7 años afuera. Y esto está en la Chile, además. En la Chile, entonces sí. Cuando me fui, perdí, cuando me fui a Santiago a estudiar, yo no generé lazos aquí musicales, entonces yo cuando volví en el 2012 fue como empezar de cero, y así me fui vinculando de a poco con algunos músicos de acá, no tanto, yo tengo mi círculo es pequeño, uno conoce músicos, los ubica, pero mi círculo es pequeño, están más en Santiago en realidad, sí, y he hecho aquí mi pequeño mundo como musical, por decirlo, como mi comunidad musical. Sí. Pero ya, sí. Y eso no te exime de tener una mirada, me imagino, crítica acerca de cómo
cómo pulsa el mundo del libro, de la música, de la cultura en la comuna, ¿no? ¿Qué es lo que has visto ahí en los últimos, no sé, 10 años o los últimos 5 años? ¿Cuál ha sido el derrotero que te observas? O sea, me refiero, ¿ves más actividades, ves más mujeres también que Sí, creadoras? absolutamente, sí, sí. Hay harto movimiento musical o agrupaciones ahora de mujeres que se han juntado, digamos, para abrir espacios para mujeres, para poder, porque evidentemente cuando yo estaba en la universidad, la mayoría, o sea, no sé, pues nosotros entramos 45 a estudiar a la Chile Teoría de la Música y éramos 5 mujeres. Entonces, en los grupos siempre hay una mujer y eso evidentemente que ha ido evolucionando de manera positiva con los años. O sea, antes, no sé, pues que uno tocara percusión, era como, oh, toca percusión. Ahora ya hay muchas chiquillas muy talentosas, percusionistas que tocan guitarra y como que ya yo siento que está mucho más equilibrado, mucho más equilibrado. Se han abierto espacios y hay gente que se ha impuesto y ha marcado la diferencia. Hay muchas mujeres destacadas, músicos locales acá en la zona y bueno, y en todo Chile. Y dentro de tu trabajo musical y las letras, ¿tú puedes reconocer también alguna beta, los textos que remitan al territorio? ¿Lo logras identificar o son más bien atemporales, sin lugar definido, o haces algunos guiños, algunas alusiones? Hago guiños, alusiones a la zona. Sí, tengo una canción de hecho que, mira, hace mucho que no la canto, que habla de Quilpué, que se llama Quilpué, pero ahora no la puedo cantar porque esa está con la guitarra afinada en do, entonces... Ya, sí. Ya, pero la podemos ver en YouTube. Tampoco se puede ver en YouTube. O sea, es un misterio. La he tocado en vivo, sí. La he tocado en vivo en el periodo cuando yo recién armé mi banda acá después de volver. La toqué varias veces, sí. Ciudad del Sol se llama. Ya, como el poema de la Teresa Borges. Sí. Ciudad del Sol, el Quilpué. Sí. Pero claro, es complicado tocarla porque hay que afinar la guitarra en otra afinación. ¿Y de tus escritoras que rescatas, que te interesen? ¿A quiénes podrías mencionar? Sean chilenas o no, da lo mismo, pero... Bueno, yo tengo que decir que en la época de la universidad tenía una amiga que era muy buena para leer, que sabía mucho de literatura y todo. Y ella me presentó, yo no conocía en esa época, a Alfonsina Storni. Y me dijo, flaca, porque a mí me decían flaca, por una obvia razón. Claro. Entonces ella me dijo, Diana, tienes que leer a Alfonsina Storni y musicalizar algún poema. Y ahí yo aluciné, leyendo y descubriendo a Alfonsina Storni, y además descubriendo que Alfonsina Storni es Alfonsina de la canción Alfonsina y el mar. Claro. Esa era su historia, entonces... Una historia trágica, ¿no? Sí, ahí yo me profundicé mucho. Y claro, y también, evidentemente, siempre ligado un poco a la música, porque, por ejemplo, en el grupo donde estuvimos musicalizamos música de algunos poetas latinoamericanos, dentro de ellos Sor Juana Inés de la Cruz, que era una monja. Bueno, Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral, yo encuentro que su poesía es como que tuviera música de manera natural, por ejemplo. Claro, sí, pues. Y ahí nos adentramos un poco en eso, pero Alfonsina Storni ahí... Que de alguna manera toda la poesía lo es, ¿no? Tiene una cierta musicalidad, o sea, en eso se une poesía y música. Es el ritmo claro, poético, porque yo les explico a los chiquillos, por ejemplo, cuando hacía clases a educación media hasta el año pasado, para septiembre yo les hacía hacer siempre una cueca y les enseñaba la estructura poética de la cueca y después podíamos musicalizar la cueca, pero para que ellos entendieran que la cueca tiene una estructura poética, porque hay una cueca y era como esto y suficiente. Claro. Pero ahí descubrían todo el cuento de lo que es la métrica, que se sabe poco, se conoce poco en los colegios eso. Claro, como tú dices, siempre hay una mirada bien tradicional y bueno, con toda la crítica que uno le puede hacer al sistema educacional, o sea, de pronto Exacto. Se queda bastante en lo que en el deber ser, ¿eh? En el deber ser. Oye, Diana, entonces tú me hablabas de Alfonsina Storni, ¿cierto? Como un referente para ti dentro del mundo de la creación. Y tienes un tema que compusiste, ¿verdad? Sobre un texto de Alfonsina, no sé si lo puedes
Mira, no venía preparada. No, la pero- verdad. A ver si me acuerdo, porque es toda una improvisación. Un pedacito de una canción que me gustó mucho, o sea, de un texto, un poema de ella que se llama Dos Palabras. Esta noche al oído me has dicho dos palabras que de viejas son nuevas palabras, tan dulces que la luna se detuvo en tu boca. Tan dulces dos palabras. Como que un texto así simple, o sea, simple entre comillas, pero dos palabras, como que yo encontré que genial hacer un poema sobre dos palabras, que todos querrán saber cuáles son esas palabras. Y Alfonsina tenía algo en común con Violeta Parra, ¿no? Estas vidas trágicas de Sí. mujeres Sí. que también fueron cuestionadas en su momento, que tuvieron un proceso creativo difícil por el hecho de ser mujeres, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué te pasa a ti como mujer creadora también en eso? No sé si tú te defines como feminista, cómo te relacionas con la idea del patriarcado, ¿cuál es tu mirada también ahí como artista? Yo no me defino como una feminista, pero claramente yo creo que uno sin querer es como bien feminista con las cosas que hace a diario sin querer, digamos. Yo soy partidaria evidentemente de la igualdad y claramente que hemos estado en desventaja, o sea, notoriamente, yo que soy músico lo he vivido muchas veces. Y también como incluso como el ser mirada en menos por el hecho de ser mujer músico, también ha sido algo que uno vive a diario. Y sobre lo que me preguntabas, bueno, mi visión de Violeta Parra, la Alfonsina Storni, y evidentemente que sus días terminaron de una manera muy dramática, digamos, porque las dos se quitan la vida, ¿no es cierto?, de diferentes maneras. La Alfonsina se mete al mar hasta que se ahogó, digamos. Y Violeta decidió terminar con su vida, y en el caso de la Violeta yo creo que terminó con su vida por muchas razones. Yo creo que era como una frustración, no solo por su relación con Gilbert, que el famoso Run Run, que se fue al norte, ¿no es cierto?, y la dejó. Pero Violeta cargaba con muchas penas, y yo creo que hay una interpretación mía, pero yo creo que una de las canciones más potentes de la Violeta, y yo creo que marca su vida y su historia y su muerte también, según yo, es cuando muere su hija Rosita Clara, y ella escribe la canción para Rosita Clara, ¿no es cierto?, donde dice que ella nunca se va a perdonar haberla dejado en su cuna, haberse ido, porque se fue a Europa, fue en el momento que ella viajó a Europa a un festival. Viajó en barco, además, en esa época, que era un viaje larguísimo. Y estando allá recibe la noticia, ¿no es cierto?, de que su hija murió. Ella lo dice ahí en la canción: yo nunca me voy a perdonar haber dejado a mi bebé en la cuna. Entonces, eso sumado a la frustración de que su lucha por hacer ver y hacer notar el folclore, darlo a conocer, a su pena de amor, ¿no es cierto?, porque ella era, evidentemente, como todos sabemos, era muy apasionada y estaba muy enamorada, ¿no es cierto?, de este hombre, y por todas esas razones ella se quita la vida, pero yo creo que una muy importante es la frustración de que sentía que yo creo que pese a que ella igual tenía una visibilidad como artista, yo creo que igualmente sentía su trabajo como invisible para lo que ella quería lograr, para lo que ella lo quería hacer. Y quizás ella sabía que quitándose la vida, su genialidad, como lo describe el ángel en su libro Violeta se fue a los cielos, que es la primera página, con ese disparo se expandió. Yo creo que ella sabía en el fondo que esa decisión también quizás podía ser,
es una apreciación personal, podía ser llevar a que la consecuencia fuera expandir su trabajo de una manera trágica, ¿no es cierto? Claro, y además que esto que se dice o que está dentro del imaginario colectivo de que se mató por amor. En el fondo siempre a las mujeres como que pareciera ser que sus decisiones están supeditadas a esta idea del amor romántico, al despecho, ¿cierto? A la soledad, pero también hay un componente bien importante que tiene que ver con lo que tú dijiste muy al pasar, que me parece que es muy importante, ¿no? Sentirse, no sé cómo lo dijiste literal, pero dijiste sentirse menos o menoscabada o invisibilizada, ¿cierto? Claro, que tú dices, a todas nos ha pasado, pero también a mí me gustaría que tú pudieras contar cómo lo has vivido, tú cómo has vivido esa invisibilización, ese mirar en menos, cómo lo has vivido tú como artista. Concretamente, bueno, en mi caso personal tiene que ver con la simplicidad de lo que uno hace. En el ambiente académico, digamos, en general, se mira mucho en menos las cosas simples. O sea, mientras más complicado, esto es un poco técnico, ¿no es cierto?, musicalmente, teóricamente, mejor, es como más validado, ¿no es cierto? Y yo, pese a que estudié en la Universidad de Chile y todo, bla, 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 yo soy como ¿cómo decirlo? Como bien intuitiva para... O sea, yo muchas veces estoy haciendo... Yo, por ejemplo, hice una canción, por ejemplo, esto es un acorde, ¿no? Yo no tengo idea de qué acorde es. Yo toco lo que me suena. Y eso musicalmente es muy mal mirado. O sea, que yo a mi edad, a los 45 años, no sepa qué acorde es ese, para los músicos, pero ¿cómo lo vas a saber? Ahora, a mí... no me interesa, no me importa lo que me van a decir y no tengo problemas con eso. Pero hay mujeres que sí se sienten ¿cómo decirlo? Como avergonzadas de no tener cierto conocimiento teórico frente a no sé, pues a tener mucho conocimiento respecto de estas cosas. Pero he sentido, o sea, muchas veces humillado. Un profesor en la universidad también me dijo, ¿por qué usted no ha pensado en estudiar otra cosa? Profesor de una cátedra de composición, digamos, que yo tuve un taller ahí. A mí me dio risa en realidad. Pero se siente mucho la competitividad. Te dijo, no ha pensado estudiar otra cosa, ¿y qué le dijiste? Yo me empecé a reír porque yo estaba segura de lo que estaba haciendo, o sea, no le gustó mi composición, la habrá encontrado siempre, no la habrá entendido. Y mis compañeros, bueno, después se enojaron y hay un compañero que, claro, hoy día es director de orquesta, Francisco Núñez, que le tocó una composición mía al piano al profesor después que supieron que había pasado esto y a él le encantó y la cosa armónica se la explicó. Bueno, le dijo, a esa persona usted le dijo que no estudiara más música. Y yo no seguí taller por lo que... Y ahora esa mirada también tú la plasmas dentro de tus procesos en que te toca o has escogido educar a otras personas, mujeres en general. ¿Cómo lo vas abordando? ¿Cuál es el tratamiento que le das a eso, los cuidados que tienes? Mira, yo creo que es súper importante para uno como formador mostrar el cariño que uno tiene de partida por lo que hace. Y eso motiva mucho, en el caso, por ejemplo, de las niñas. Hay muchas niñas porque yo soy profesora y toco guitarra y canto y los hago cantar y ellos se interesan mucho por las cosas. Entonces, como ellos sienten una admiración por lo que tú haces, ellas, las niñas sobre todo, quieren tocar y ellas también quieren tocar el cajón y quieren tomar clases de guitarra y se interesan por tocar instrumentos que en algún momento era como algo más para los hombres, ¿no? Ser como el guitarrista o el baterista. Entonces yo siento que uno va abriendo caminos siendo consecuente con lo que uno es y con lo que uno cree que es. Y yo creo que hay muchas niñas, en mi caso, porque yo lo he vivido mucho así, que se sienten muy identificadas cuando ven a una ¿cómo se dice? Una figura, ¿no es cierto? Como el profesor, que es mujer y que, mira, la profesora es mujer y sabe tocar hartos instrumentos. Que es algo que a mí se me dio de forma natural porque yo soy bien curiosa y me gusta tocar hartos instrumentos. Entonces yo creo que eso es súper bueno para motivar, ¿no es cierto?, a las mujeres más pequeñas a creer que ellas también pueden hacerlo y que pueden hacer todo. Estos libros, por ejemplo, que, bueno, mi hijo es muy bueno para leer, yo creo que quizás es más bueno para leer que yo,
él me pidió una vez, cuando fuimos a una librería, comprar este libro, no me acuerdo cuál es el título, pero que es bien conocido, donde habla sobre mujeres que son destacadas en el mundo por distintas músicos, científicos, actrices, de todo. Y yo creo que libros como ese, por ejemplo, también son súper potentes, porque en el fondo, hasta un tiempo atrás, bueno, unos años, hartos años atrás, ya como que habían ciertas profesiones que para las niñas eran como impensado hacerlo. Y hoy sí es una posibilidad, y hoy me gusta ver a las nuevas generaciones de niñas, porque yo siento que para ellas como que ya no hay límites respecto de lo que quieren ser. Yo que hubiera dado porque en mi época yo hubiese podido jugar fútbol. Yo me metía de repente, pero los cabros discoperos me echaban. Yo agarraba, pegaba, patada y todo, me encantaba. Nunca pude jugar fútbol así. Hoy día los equipos hay ahora los mundiales de femenino y todo. Yo que hubiera dado porque en mi época se hubiese dado eso. Pero ¿tú crees que ya la integración de las mujeres o las disidencias estamos incorporadas? ¿Ya hay una cierta equidad? No totalmente, pero ahora se va. Digamos, la mujer va a hacerlo y están luchando por eso. Antes ni siquiera, o sea, ¿quién se atrevía? Como el video de esa corredora, que la primera mujer que corrió, ¿no es cierto? Que se salen las fotos ahí de que los hombres la están agarrando. ¿Cómo era posible que una mujer participara en una carrera? O sea, pero hoy no, hoy día no. Y eso es muy bonito lo que se está dando hoy, que las mujeres somos capaces de hacer todo, porque, o sea, para mí es como ridículo pensar que una mujer o un hombre, como que no, esto lo va a hacer una mujer, esto lo hace, o sea... los roles de género, sí. Yo soy súper exigente en mi vida personal también respecto de los roles de género, o sea, aquí el que viene acá tiene que cocinar, o sea, hay que hacer todo. Yo crecí con un papá que era muy, como decir, como habiloso con las labores del hogar. Entonces para mí es impensado un hombre que no sepa llevar una casa. Yo sé que de repente los hombres, yo entiendo que hay diferencias evidentemente que tienen que ver, qué sé yo, con cosas cerebrales también que tienen que ver con eso, o cómo nos han criado, quizás como la evolución de los animales o las especies, ¿no es cierto? Que los hombres, no, que hombre, hay que entender lo que no sabe. No lava también la loza. Claro. Sí, claro, hay que tener paciencia también porque somos distintos, pero yo creo que todos somos capaces de hacer todo. Una mujer también puede interesarse por no sé, por aprender a cambiar una rueda de un auto, esas cosas que parecen como simples y como banales, pero que en realidad son... Claro, de hecho yo me acuerdo que alguna vez fui al supermercado a ver regalo, buscaba una cajita de herramientas para mi hija y buscaba en los juguetes y no estaba. Y era porque estaban los juguetes de niñas y habían y las cajas de herramientas para construir estaban donde estaban los juegos donde están los autos y todo eso. Y una caja de herramientas verde que era como... Y pasa también con los libros, ¿no? Ahí parece como que de alguna manera bien transparente, pero existe esa literatura como concebida para mujeres, entre comillas. Sí. Como los libritos de cuentos rosados, ¿cierto? Y frente a otros textos como el que mencionas tú, de mujeres que han sido aporte en distintas áreas y que han permitido visibilizar. Ahora, tú decías, no trabajo temas de territorio, pero en tus letras, ya tú hablas de medio ambiente, hablas de temas que están vinculados con Quilpué. Sí. No sé ahí si es un proceso consciente, si simplemente, y si tú escribes el texto primero y después ves si va calzando en una composición musical, ¿cómo va ese proceso? Ese proceso es como, yo encuentro que es como bien mágico, el proceso creativo de una canción, porque a mí en lo personal me viene todo junto. Es como que de repente, no sé, por la micro me pasaba cuando estaba sobre todo en la universidad y de repente, y escribía. Ahora tenemos la suerte que está el celular y uno canta el tiro un pedacito, después llego a la casa, lo desarrollo. ¿Y escribías la música? Escribía la música porque tenía una agendita con, la universidad sobre todo andaba con cuadernos con pauta, entonces escribía rápidamente como la frase musical rápido con el texto abajo, pum, y después yo, claro, lo desarrollaba llegando a la casa. Pero no tenía esa posibilidad de grabarlo como ahora, que uno llega y graba y ya listo. Pero es bien mágico y bien personal. También a veces pasa que uno, en general a mí me viene todo junto, no tengo explicación, pero también hay veces que yo, no sé, viene una letra
y ahí yo trabajo más la armonía y busco hasta que estoy conforme con lo que siento, escucho acá, sacarlo de acá y llevarlo al instrumento. Y ahí trabajo, me pego buscando la armonía, digamos. Las letras, es difícil escribir un texto bien escrito. O sea, yo siento que yo, por ejemplo, escribo canciones, pero de repente digo, no, aquí falta trabajo, y ahí uno busca y se da vueltas y de repente me veo buscando sinónimos porque no, esta palabra es muy dura, voy a buscar otra que, y aquí, y de repente van llegando cosas solas. Pero sí, pues es buscar. Pero en general es la música y luego el texto, ¿así? No, a mí me viene todo junto en general. Te viene todo junto. Sí. Y yo creo que es más fácil musicalizar un texto que hacerlo al revés, que primero la música y después crear un texto. Porque para mí puede ser un poco forzado. Ya, yo creo que es más fácil musicalizar un texto que, por ejemplo, una poesía, o si uno escribe un texto y después leerlo y después solo yo creo que va viniendo como un ritmo, y ese ritmo te va llevando al claro, lo que decías delante del ritmo de los textos poéticos, sí. ¿Cierto? Que tienen también como un color, como un registro, sí, ¿cierto? Sí, sonoro, sí, de alguna manera. Hay cosas que al tiro te llevan a algo cuando uno las lee. Oye, ¿qué se viene, Diana, con tus proyectos al mediano plazo? Mira, por ahora hace poquito participé en un concurso porque yo tengo mi banda de música para la infancia y me gané un concurso hace poco con una canción. ¿Qué concurso es? Es Vittorio Sintolesi, que Vittorio Sintolesi es un compositor de música para la infancia chileno, que ya falleció. Y la SCD hizo un concurso para la gente que componía música para las infancias. Son 8 canciones ganadoras con las cuales se graba un compilado para agrandar, digamos, el repertorio musical chileno para las infancias. Y bueno, tenemos ese concierto en agosto de lanzamiento de ese disco. En Santiago. En Santiago, la SCD Bellavista, el 10 de agosto. Estamos ahí grabando algunas cosas, algunas maquetas, algunas cosas. Prontamente voy a subir algunas cosas a Spotify. Estoy en un proceso creativo bien de casa, digamos, creativo propiamente tal, grabando, componiendo, pero sin buscar tanto tocar en vivo. Yo creo que las cosas que se han ido dando como de manera natural. Estoy bien enfocada en la pedagogía y en la escuelita que estamos en la escuela, así que aquí vamos a dejar también los datos de la escuelita para que quienes se puedan interesar participen de este espacio, como dices tú, siempre valorado, porque espacio es lo que nos falta también, ¿no? Sí, exacto. Para poder formarnos y para poder expresarnos. Oye, Diana, tú trajiste un librito para recomendarnos, para mostrarnos. Este libro, que es un libro muy hermoso, que es de una amiga que es actriz y es profesora además de música, o sea, de básica, digamos, que se llama Marion Acuña. Ella ahora está en España. Voy a dejar la guitarra también para poder mostrarlo. Este libro para mí es muy potente porque yo viví la creación de este libro al lado de Marion, y se llama Penas que abrigan. Ahora ella está en proceso de escribir otro libro, está en España, y este libro fue editado por la editorial de la Junji y distribuido a todos los jardines infantiles de Chile, también distribuido en librerías a lo largo de Chile, digamos. Y es un libro muy que lo protagoniza llamado Valentín, que no sabía cómo lidiar, digamos, con. Entonces el libro es una mirada familiar que los padres para. Veámoslo. Ay, qué bello. Sí, este no es el mío personal, porque el mío, por supuesto, lo que no hay que hacer es prestarlo el libro, porque después la gente no lo devuelve, pero me lo conseguí. Hay que prestarlo el libro. Hay que prestarlo, pero con de vuelta, sí, con de vuelta, sí. Y bueno, la gracia que tiene este libro es que este libro está hecho con la idea de las sombras chinas. Entonces, es para que los padres puedan trabajar
el sentimiento de la pena y cómo abordarlo con sus hijos. También es súper bueno para trabajarlo en colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que esto Ay, se qué ve de noche. bonito. Este libro se abre Qué así, lindo. se mantiene así, ¿no es cierto? Ahí tú lo puedes acostar pues, y se alumbra con una linterna. Mira, la linterna del celular es perfecto para ello. Se proyecta una muralla y tú vas leyendo y las imágenes se van proyectando en la muralla. Y es un libro muy, muy, está, muy pero bonito, muy muy bello. potente, sí, muy potente, porque las emociones que no son agradables, ¿no es cierto?, para los adultos, a veces no son tratadas, no se abordan con los niños, porque como que dicen, no, el miedo, ¿cómo hablar del miedo? No, ¿cómo hablar de la pena? Claro, ¿Cómo de la hablar de la muerte. rabia, la muerte? Y son cosas que son muy importantes abordarlas desde la primera Sí, infancia. súper. Incluso. Mira. Así que muy recomendado, Penas que abrigan, de Marion Atwood. Oye, este libro es encontrable, ¿no sabes tú? Se puede Yo creo encontrar que en es librería, encontrable, ¿sabes dónde? No. Yo creo, mira, estaba Muy en bonito. la librería de la Universidad de Chile, no me acuerdo, pero pueden, yo creo, contactar a la editorial de La Junji para ver si todavía está. Sí. Hoy está hermoso Sí. el libro, Diana. Gracias por traerlo, por compartirlo. Y bueno, y agradecerte también. Esta conversación nos quedó harto para hablar, como siempre. Te quiero hacer un regalito a nombre de nuestra colectiva feminista Muchas gracias. de acá de nuestra región de Valparaíso. Por favor, ábrelo. Muchas gracias por la invitación, Maya. Siempre es un agrado Igualmente. conversar y compartir historias y temas contigo. Así que te invitamos ahí a seguirnos por las redes a nuestra colectiva y bueno, cuando esté el programa arriba para difundirlo. Muchas Así que gracias al equipo también que Gracias. hoy día hemos tenido hasta público. Hasta público. Así que ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, y sigamos con los collages a ver si alcanzamos a terminar algo.